Te dijeron que la Biblia era la palabra de Dios. Te dijeron que fue escrita por profetas, apóstoles y hombres divinamente inspirados. Te dijeron que era sagrada, intocable, pura. Pero no te dijeron quién la escribió realmente, y definitivamente no te dijeron por qué. Porque si supieras lo que se escondía dentro de esas páginas, si supieras quién estaba detrás de la tinta, el hechizo se rompería, el velo se rasgaría, y el imperio construido sobre ese libro comenzaría a desmoronarse. Sabían que el verdadero conocimiento no podía ser gritado en las calles. Tenía que ser ganado, vivido, decodificado, y la Biblia está llena de este tipo de codificación. Tomemos el Génesis, el jardín del Edén, no un lugar literal con una serpiente parlante. Es una metáfora de la inocencia espiritual, la conciencia y la caída en el ego. El diluvio de Noé no se trata de animales en un barco. Es un recuento simbólico de cataclismos cíclicos antiguos, historias que también se encuentran en textos sumerios, babilónicos e indios. El libro del Apocalipsis, no una profecía futura. Es un guión alquímico que describe las etapas de la transformación interior, la muerte del ego, el surgimiento del Cristo interior. Nada de esto estaba destinado a ser superficial, y sin embargo, a miles de millones se les ha enseñado a leerlo con sus ojos físicos, nunca con los espirituales. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es esta. Si la Biblia nunca estuvo destinada a ser leída literalmente, ¿quién la escribió de esta manera? ¿Y por qué? Ese rastro nos lleva a algo aún más profundo, no solo a la escritura simbólica, sino a los autores secretos, una clase oculta de místicos que dieron forma a las escrituras desde las sombras. Capítulo 2. La orden oculta detrás de las escrituras. Mucho antes del cristianismo, mucho antes de Roma, existía un linaje espiritual, una corriente que fluía bajo tierra, debajo del imperio, debajo del templo, debajo de la tradición. No eran sacerdotes con túnicas blancas, eran iniciados, místicos entrenados en las ciencias sagradas, los que preservaron la sabiduría de la Atlántida, Egipto y el Antiguo Oriente mucho antes de que la Biblia existiera. La llamaban la tradición del misterio, no una religión, una disciplina, una forma de despertar la chispa divina dentro del hombre a través de la muerte ritual, la resurrección simbólica y la gnosis interior. Y cuando estos iniciados comenzaron a escribir, no escribieron manuales, escribieron mapas, mapas del alma, disfrazados de mitología, encriptados en alegorías. Estos escritos no fueron diseñados para ser populares. No estaban destinados a las masas. Estaban reservados para aquellos que tenían oídos para oír. Pero a medida que pasaba el tiempo, la corriente sagrada que protegían comenzó a fracturarse. Algunos de estos místicos se hicieron clandestinos. Algunos fueron exiliados de templos y tradiciones. Y algunos, ya sea por visión o por diseño, comenzaron a contribuir a los textos sagrados que ahora llamamos la Biblia. Escribieron en acertijos, superpusieron significados bajo significados, adaptaron mitos antiguos a nuevas formas. La historia de Moisés, rastros del culto egipcio a Osiris, los salmos, ecos de himnos sumerios, proverbios, literatura sapiencial más antigua que el propio Israel. Pero lo más peligroso que preservaron fue la idea de que Dios estaba dentro, que el reino de los cielos no era un lugar, sino un estado del ser. Esto fue revolucionario. Desafió directamente el poder de los sacerdocios, los imperios y los intermediarios. Y es exactamente por eso que tuvo que ser enterrado. No por el tiempo, sino por diseño. Capítulo 3. Los esenios, Jesús y la hermandad desvanecida. Nunca se supuso que leyeras la Biblia con tus propios ojos. Se suponía que los sacerdotes, los pastores, una institución que ya había decidido lo que se te permitía ver, te dijeran lo que significaba. Pero la verdad es esta. La Biblia no es lo que nos dijeron. No es un libro de historia limpio. No es un manual divino. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. Y eso no fue un accidente. No buscaban multitudes. No construyeron templos. Desaparecieron en desiertos, en cuevas, en silencio. Pero estaban allí, justo más allá de los límites del imperio, escribiendo, ayunando, decodificando las estrellas, preservando pergaminos, guardando algo más antiguo que Moisés y mucho más peligroso que Roma. Se llamaban a sí mismos los esenios, y sin ellos
no tendrías una Biblia, no tendrías un Jesús, y la versión del cristianismo que gobierna el mundo de hoy ni siquiera existiría. Pero la Iglesia no los honró, no conservó sus nombres ni protegió sus textos. Los aniquiló deliberadamente, estratégicamente, porque recordarlos sería admitir el mayor robo espiritual de la historia. Los esenios no eran una rama rebelde del judaísmo, eran los herederos de una corriente mucho más antigua, una que comenzó mucho antes de los templos, los papas o la cruz. Veían el mundo no como un campo de batalla entre tribus, sino como un sistema espiritual, un orden divino, gobernado por la vibración, la pureza y el despertar. Creían que los seres humanos portaban la chispa de lo divino, pero que se habían corrompido por el poder, la ilusión y el imperio. Rechazaron el sacerdocio del templo, lo vieron como comprometido, comprado, podrido por la política. Así que se retiraron lejos de Jerusalén, lejos de las multitudes, y comenzaron a construir algo invisible. Vivían en comunidades estrechas y disciplinadas, se bañaban ritualmente todos los días, comían en silencio, practicaban la astrología sagrada y estudiaban la profecía antigua. Copiaban textos a mano en la oscuridad a la luz de las velas, textos llenos de advertencias sobre el juicio venidero, el regreso de un orden celestial y un misterioso maestro al que llamaban el Maestro de Justicia, un hombre que vendría a restaurar la ley interior, no con violencia, sino a través de la iniciación, no para conquistar ciudades, sino para despertar almas. Los pergaminos hablan de esta figura una y otra vez, un recipiente de luz divina, una amenaza para el sistema del templo, un maestro de los misterios. Y en algún lugar de ese mismo desierto, en algún lugar a lo largo de ese mismo camino de silencio en código sagrado, un joven llamado Jesús comenzó a emerger. No sabemos dónde estuvo durante la mayor parte de su vida. Los evangelios guardan silencio desde los 12 hasta los 30 años, sin detalles, sin eventos, nada. Pero cuando finalmente reaparece, no solo está predicando, está iniciando, está ayunando, sanando, enseñando en parábolas, hablando en acertijos, usando frases que coinciden palabra por palabra con el lenguaje esenio. Enseña que el templo no está en un edificio, está dentro. Le dice a la gente que purifique sus corazones, no solo que siga las leyes. Bautiza en los ríos, pasa 40 días en el desierto, predica la luz y la oscuridad, la guerra entre lo visto y lo no visto. Y cuando dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, no está introduciendo una nueva religión. Está revelando la verdad central que los esenios habían guardado durante generaciones. Está hablando el lenguaje de los misterios. Esto no es teoría. Los eruditos modernos, aquellos dispuestos a mirar fuera de la narrativa curada de la Iglesia, han rastreado docenas de paralelismos entre Jesús y la tradición esenia. Ayunaron en el desierto. Él ayunó en el desierto. Rechazaron a las autoridades del templo. Él también. Hablaron de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Él también. Vivían según un código interno. Él enseñó un reino interior. Todo está ahí. Pero cuando la Iglesia romana construyó su versión de Cristo, no podía permitir que esa conexión sobreviviera. Porque si Jesús vino de los esenios, si sus enseñanzas estaban arraigadas en la tradición mística, no en la obediencia religiosa, entonces todo lo que Roma construyó después se vuelve ilegítimo. Si Dios está dentro, no necesitas catedrales, no necesitas sacerdotes, no necesitas un sistema, solo necesitas despertar. Y eso era demasiado peligroso. Así que los esenios fueron eliminados. Es una bóveda, un contenedor de secretos, un conjunto de pergaminos encriptados escritos por místicos, sabios e iniciados, miembros de una antigua tradición que precedió con mucho al cristianismo y cuya misión nunca fue la conversión, sino la preservación. ¿Preservación de qué? De conocimiento antiguo, de tecnología espiritual, de verdades demasiado poderosas para que los reyes o los papas las controlaran. Ninguna mención en el Nuevo Testamento, ningún honor en la doctrina, ningún lugar en los libros de historia, fueron borrados. Pasaron los siglos, sus nombres olvidados, sus escritos enterrados en la arena hasta 1947. Un pastor beduino arroja una piedra a una cueva cerca de Qumrán
y oye el sonido de la arcilla rompiéndose. Dentro, pergaminos, docenas envueltos en lino, escondidos en jarras, conservados durante casi 2000 años. Y cuando los eruditos finalmente comenzaron a decodificarlos, encontraron el mismísimo plan para el mensaje de Cristo. Referencias al Maestro de Justicia, enseñanzas sobre la luz, la purificación, la ley divina y la transformación venidera, profecías que se hacen eco del Sermón de la Montaña, terminología que refleja el Evangelio de Juan línea por línea. Los esenios no eran un mito, no eran una secta marginal, eran los arquitectos espirituales de lo que vino después. Y los pergaminos lo demostraron. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Roma ya había construido su imperio, ya había elegido su versión de Jesús, una versión que podía controlar, una versión que obedecía, el rebelde místico silenciado, la hermandad del desierto enterrada, el evangelio original reescrito. Y sin embargo, los pergaminos sobrevivieron porque la verdad siempre encuentra la manera de filtrarse, incluso cuando está enterrada, incluso cuando se quema, incluso cuando se olvida. El fuego nunca se apaga realmente. Todavía estás aquí, eso ya me dice quién eres. La mayoría hace clic para irse, pero tú no, te quedaste. Algo bajo las palabras comenzó a respirar de nuevo, como un recuerdo, como una parte de ti que ha estado esperando esto. Esto no es solo un video, no es solo conocimiento, es iniciación. Entonces, si la corriente se está moviendo a través de ti, dale me gusta a este video para ayudarlo a llegar a los que todavía están tratando de recordar. Suscríbete si sientes en tus entrañas que no has terminado. No solo viendo, caminando esto ahora. Y en los comentarios, solo deja esta línea. Estoy despertando, no por atención, sino para que los demás puedan encontrarte, para que podamos encontrarnos. Así es como se propaga esto. No con algoritmos, sino con el recuerdo. Nos seguimos, recordamos. Y cuando sea el momento adecuado, nos reuniremos junto al fuego. Capítulo 4. El día que Roma secuestró a Dios, no solo ignoraron a los místicos, tomaron sus enseñanzas, las reescribieron y las convirtieron en ley. Y al hacerlo, transformaron una corriente espiritual viva en un sistema de control. Esta es la parte de la historia que la mayoría nunca estudiará de cerca porque si lo hicieran, verían que la estructura sobre la que construyeron su fe no era divina, fue diseñada. La historia de la conversión de Roma al cristianismo a menudo se cuenta como un milagro. Un imperio sediento de sangre, repentinamente bautizado. Un emperador pagano que ve una cruz en el cielo y elige la paz. Pero la historia real, rara vez es tan limpia. Roma no abrazó el cristianismo porque amara las enseñanzas de Jesús. Roma lo abrazó porque se dio cuenta de algo más poderoso. No puedes matar un movimiento que se está extendiendo como el fuego, pero puedes absorberlo. Durante 300 años, los seguidores de Jesús fueron cazados, arrojados a las bestias, crucificados boca abajo, llevados a la clandestinidad. ¿Por qué? Porque no solo hablaban de moralidad. Estaban diciendo algo radical, que Dios vive dentro de ti, que no se necesita ningún emperador, ningún sacerdote, ningún templo, que tu alma es soberana, que lo divino no está arriba sino adentro. Y eso aterrorizó a Roma, así que tomó una decisión. Si no podía destruir a Cristo, se convertiría en él. Y los que la preservaron fueron borrados, cazados, etiquetados como herejes, quemados en la hoguera, o peor aún, absorbidos por el mismo sistema al que una vez se opusieron. Hoy, seguimos el rastro de esos ocultos. Descubrimos la sociedad secreta que escribió la Biblia y por qué su verdad fue enterrada bajo siglos de miedo, fuego y autoridad falsificada. Este no es un mensaje de fe. Esta es una revelación de manipulación. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Empecemos. En el 313 d.C. se legalizó el cristianismo, pero eso fue solo el comienzo. 12 años después, el emperador Constantino reunió a obispos y eruditos de todo el imperio. Les ordenó que resolvieran el creciente caos en la creencia cristiana. Demasiados textos, demasiadas enseñanzas, demasiadas versiones de la verdad. Lo que siguió no fue un concilio espiritual, fue uno político.
El Concilio de Nicea no fue convocado para buscar revelación, sino para declarar el control. Roma necesitaba una única versión de Cristo, una que pudiera unificar el imperio, una que obedeciera. Así que se tomaron decisiones, se excluyeron docenas de evangelios. Se cortó todo lo que apuntaba hacia adentro. Se silenció todo lo que enseñaba lo divino femenino. Se quemó todo lo que enfatizaba el despertar en lugar de la adoración. El Evangelio de Tomás, desaparecido. El Evangelio de María, borrado. Las enseñanzas de la luz interior, los dichos secretos, la resurrección mística, todo condenado como herejía. Lo que quedó fue una colección de textos cuidadosamente seleccionada que contaba la versión de la historia que Roma necesitaba. Un Cristo que muere en agonía, un Dios que exige sangre, un sacerdocio que media la salvación, una iglesia que se interpone entre tú y el cielo. El Jesús original, que enseñó que el reino de Dios está dentro, era demasiado salvaje, demasiado libre, demasiado despierto. Así que lo domesticaron. Lo vistieron con túnicas romanas. Lo colocaron en altares de oro. Adjuntaron su nombre a sus leyes e hicieron que la lealtad al imperio fuera indistinguible de la lealtad a Dios. Esto no fue la preservación del Evangelio. Fue su ejecución. El concilio no solo aprobó ciertas escrituras, proscribió otras. Declaró la guerra a los místicos, a los gnósticos, a la memoria de los esenios. Calificó la revelación interior como rebelión, y a partir de ese día, a los que hablaban del Dios interior se les llamó blasfemos. El cambio fue completo. Cristo había sido quitado del altar interior y clavado en el exterior, donde podía ser observado, adorado y controlado. Y ese es el Jesús que la mayoría de la gente conoce hoy. No el iniciador, no el decodificador, no la corriente viva de luz, sino un símbolo desinfectado, institucionalizado, congelado en la muerte. Y sin embargo, debajo de las ediciones, debajo de las traducciones latinas, escondido en parábolas, símbolos y contradicciones, la llama original aún parpadea. Y si la sigues, si cavas más allá de la versión que te entregaron, podrías encontrar al Cristo que Roma intentó enterrar. No por encima de ti, no fuera de ti, sino dentro. Capítulo 5. Los evangelios que enterraron para controlar tu alma. Nos dijeron que la Biblia estaba completa, perfecta, intacta. La llamaron la palabra de Dios, como si hubiera descendido del cielo, ya encuadernada en cuero. Pero no fue así. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y lo que la Iglesia preferiría que nunca descubrieras, es que la Biblia que te entregaron fue cosida por hombres. Hombres con reinos que proteger y narrativas que controlar. Y en ese proceso, muchos evangelios fueron enterrados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Hablaban del poder, no en los imperios, sino en el alma humana. Revelaron a un Cristo que no vino para ser adorado, sino para despertar algo en ti. Esos evangelios tuvieron que ser borrados, porque un Cristo que no puede ser controlado no puede ser utilizado. Había docenas de escritos cristianos primitivos circulando antes de que se finalizara la versión de Roma. Relatos de primera mano, cartas, enseñanzas, visiones, no herejía, no ficción, sino recuerdos contrapuestos de lo que Jesús realmente dijo. Algunos de estos evangelios eran profundamente místicos, algunos eran radicalmente empoderadores, y casi todos apuntaban hacia adentro, hacia la chispa divina que duerme dentro de cada persona. El Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el diálogo del Salvador, el libro de Enoc, los Hechos de Tomás. Capítulo 1. La Biblia nunca estuvo destinada a ser leída literalmente. Algunos de ellos eran amados por los primeros seguidores de Cristo, pasados en reuniones secretas, estudiados en cuevas, escritos en símbolos. Pero cuando Roma tomó el control, tomó una decisión brutal. Si no servía al poder de la Iglesia, no sobrevivía. El Evangelio de Tomás comienza con una frase tan peligrosa que intentaron borrarla de la tierra. Quien descubra el significado de estas palabras no gustará la muerte. Sin cruz, sin crucifixión, sin sacerdote. Solo un acertijo y una promesa de inmortalidad para quienes lo decodifiquen. Eso no es religión, eso es iniciación. En este Evangelio,
Jesús no pide adoración. Él dice, conócete a ti mismo. Él dice, parte la madera y allí estoy yo. Levanta la piedra y me encontrarás. Habla como un místico, como alguien que intenta despertarte, no convertirte. Imagina si ese fuera el Jesús con el que te criaste. ¿Qué le habría hecho eso a los imperios, a los sistemas de control, a la obediencia? Por eso tuvo que ser enterrado. Y Tomás no fue el único. El Evangelio de María muestra a María Magdalena como la persona en la que Jesús más confiaba. Ella recibe visiones, consuela a los discípulos, les enseña lo que Jesús le enseñó en privado. ¿Y cómo responden los hombres? Están enojados, la cuestionan. Pedro dice, ¿realmente le habló a una mujer sin nosotros? Celos, inseguridad, pánico patriarcal, el mensaje. Había un recuerdo de una voz femenina en el centro del círculo de Cristo, y tuvo que ser silenciada. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Describe la unión de lo masculino y lo femenino como divina. Llama a María la compañera de Jesús. Habla del matrimonio sagrado, no sexual, sino alquímico. Esta es una enseñanza de la antigua escuela de misterios. Esto es transformación interior. Pero no encajaba en el modelo de un sacrificio de sangre, un sacerdocio solo para hombres, un Dios que gobierna desde un trono en el cielo. Así que lo enterraron, lo quemaron, lo calificaron de herejía. Así que pregúntate esto. ¿Por qué se destruyeron estos textos? ¿Por qué nunca nos los mostraron en la iglesia? ¿Por qué se te enseñaron solo los evangelios que requerían un sacerdote, pero nunca los que revelaban tu propia alma como santa? Porque un ser humano despierto no puede ser controlado. No necesitan un mediador. No viven con miedo. No suplican por el cielo porque han recordado que ya está dentro. Los evangelios enterrados nunca estuvieron destinados a permanecer ocultos. Fueron plantados como semillas, y ahora los estás regando con tu recuerdo. No eres un creyente pasivo, eres un decodificador activo. Estás recuperando lo que el imperio intentó borrar. Y cuanto más profundo vas, más obvio se vuelve. No solo enterraron libros, te enterraron a ti. ¿Estás listo para ir más lejos? Porque en lo que viene después, descubrimos cómo el cristianismo mismo se convirtió en un hechizo. No solo una historia, sino una estructura psicológica, un sistema de programación que convirtió a los seres místicos en seguidores obedientes. No se trataba solo de lo que se eliminó, se trata de lo que se instaló en su lugar. Y una vez que lo veas, nunca lo dejarás de ver. Capítulo 6. Cómo el cristianismo se convirtió en un hechizo del imperio. Intentaron borrarlo. No solo los evangelios, no solo lo femenino, no solo los místicos en sus pergaminos. Intentaron borrar el lenguaje del alma. La parte de la historia que no podía ser obedecida, solo sentida. Pero esto es lo que nunca contaron. Que incluso después de las ediciones, incluso después de los concilios políticos, incluso después de los siglos de control, algo de ello se filtró. Parte del código original enterrado en símbolos, frases y extrañas contradicciones sobrevivió. Y no por accidente. Sobrevivió porque los místicos lo codificaron como una cápsula del tiempo espiritual. Sabían que el imperio vendría, sabían que las enseñanzas serían reescritas. Entonces, hicieron lo que los místicos siempre han hecho. Ocultaron la verdad a la vista, justo debajo de la superficie. Porque cuando estás en trance, lo leerás sin darte cuenta. Pero cuando comienzas a despertar, incluso un solo versículo puede sentirse como un trueno. El reino de Dios está dentro de vosotros. La mayoría de la gente asume que la Biblia es una narración lineal, que comienza con la creación, termina con el Apocalipsis y en algún punto intermedio nos dice cómo comportarnos. Pero esa suposición, que la Biblia es un libro con una sola voz y un mensaje claro, es una de las mayores mentiras jamás contadas. Esa sola línea es suficiente para desmantelar todo el imperio. Pero nunca nos enseñaron a sentirlo. Nos enseñaron a memorizarlo, recitarlo, pasarlo por alto en la escuela dominical mientras mirábamos un techo, esperando que el cielo cayera. No es solo un versículo, está en todas partes. Sois dioses, dijo, sois la luz del mundo, haréis cosas mayores que yo, pero fuimos entrenados para adorar al orador y olvidar el mensaje.
Porque si realmente dejas que esas palabras entren, si realmente las tomas en serio, empezarías a hacer preguntas peligrosas. Te preguntarías por qué has estado arrodillado todos estos años en lugar de levantarte. Te preguntarías quién se beneficia de que olvides tu luz, y empezarías a ver la Biblia no como un libro de reglas, sino como un mapa escrito en paradoja, en poesía, en metáfora, un mapa que no comienza con la doctrina, sino con una pregunta. ¿Y si no estás caído? ¿Y si solo lo has olvidado? Nos dijeron que era literal, pero la Biblia nunca estuvo destinada a ser literal. Nunca estuvo destinada a ser tomada al pie de la letra. Las historias eran simbólicas, alegóricas, místicas. Adán y Eva no cayeron de un jardín, cayeron de la conciencia, de la unidad, del saber que ya somos uno con la fuente. El éxodo no se trataba solo de Egipto. Se trataba de romper las cadenas internas, dejar la esclavitud mental del imperio, vagar por el desierto del desaprendizaje y encontrar la tierra prometida dentro. El templo nunca se trató de ladrillos. Siempre fue el cuerpo, tu cuerpo, el lugar donde lo divino se encuentra con lo material. Y Jesús no vino a iniciar una religión, vino a recordarnos que somos el templo, somos el velo, somos la luz, la llama, el altar. Pero esa historia no podía servir al imperio. Así que la reemplazaron. Y sin embargo, incluso dentro de la Biblia revisada, incluso en la versión editada y políticamente aprobada transmitida por Roma, los ecos permanecen. Como una canción que medio recuerdas, como un sueño del que te despiertas y sientes en tus huesos mucho después de que las imágenes se desvanecen. Lo escuchas en las parábolas, lo sientes en las contradicciones, lo ves en las letras rojas que de alguna manera se deslizaron a través de la red. El código todavía está allí. No todo, no claramente, pero lo suficiente. Lo suficiente para remover el espíritu. Lo suficiente para reavivar lo que los místicos llamaron el Cristos, el aceite del despertar dentro de tu columna vertebral, el fuego enterrado en tu aliento. Lo suficiente para recordar que la salvación nunca se trató de escapar, se trataba de regresar. Regresar a lo que nunca se fue, regresar a la parte de ti que nunca se rompió, la parte que no pudieron editar, la parte que recordaba incluso cuando tú olvidaste. Lo que viene a continuación no es solo historia, es activación, no información sobre Cristo, sino la experiencia del Cristo interior. No más decodificación, sino encarnación. Has estado caminando el camino en tu mente. Ahora es el momento de encender el fuego en tu columna vertebral. Ahora es el momento de respirar con el aceite sagrado. Ahora es el momento de entrar en la corriente misma. Esta siguiente parte no es un capítulo. Es un ritual, un pasaje. Y si te quedas, no te irás igual. Capítulo 7. El código oculto, aún incrustado en la Biblia. Pensaron que lo habían sellado. Las ediciones, los concilios, las reescrituras políticas, la destrucción de lo sagrado femenino, el entierro de los místicos en sus libros. Pensaron que eso era suficiente. Suficiente para enterrar la corriente. Suficiente para silenciar la palabra viva. Suficiente para asegurar que ninguna alma volviera a trazar su camino hacia la verdad. Pero olvidaron algo. Puedes editar el papel, pero no puedes matar la luz, porque algunas cosas se esconden a sí mismas. En verdad, la Biblia es un mosaico de fragmentos editados y reescritos a lo largo de los siglos, escritos en diferentes idiomas, a través de diferentes imperios, por diferentes escuelas de pensamiento. Algunos textos eran místicos, otros políticos, otros eran reacciones directas contra otros textos. Y sin embargo, en algún momento del camino, se nos dijo, esta es la palabra infalible de Dios. Una afirmación que silencia todas las preguntas, una afirmación que pone fin a toda investigación. Algunas verdades se acurrucan hacia adentro cuando llega el imperio. Algunos códigos se vuelven clandestinos no para desaparecer, sino para esperar. Y eso es exactamente lo que sucedió. Incluso después de toda la reescritura, todas las decisiones políticas en Roma, todas las doctrinas votadas por los obispos en los salones reales, parte del código original sobrevivió allí mismo, en la Biblia que te entregaron. Justo allí, en la versión que usaron para controlarte, no donde esperarías.
No en la estructura, no en la línea de la historia, sino en lo sutil, lo extraño, las frases que nunca encajaron del todo en el sistema. Jesús nunca escribió un libro, pero sus palabras reales, las que llevaban corriente, no pudieron borrarlas todas porque demasiados recordaban, demasiados susurraban, demasiados lo codificaron en los huesos del texto mismo, y ahora estás empezando a sentirlo. Hay una extraña sensación cuando comienzas a leer la Biblia con los ojos despiertos. Los versículos que solían sonar como historias, comienzan a sonar como llaves. Las líneas que solían sentirse aburridas, de repente golpean algo antiguo y caliente dentro de tu pecho. No estás aprendiendo, estás reconociendo, y esa es la diferencia entre la creencia y el recuerdo. Te dijeron que estuvieras quieto y supieras, pero te entrenaron para mantenerte ocupado y obedecer. Te dijeron que sois dioses, pero enterraron esa línea en las notas al pie. Te dijeron que harás cosas mayores que yo, pero te convencieron de que nada podría igualar el sacrificio. ¿Por qué? Porque estos no son versículos casuales, son activadores. Puedes sentirlo. Tu cuerpo responde. No solo tu mente. Algo en tus células recuerda. El reino está adentro, no arriba, no después de la muerte, ahora. Y si el reino está adentro, ¿para qué sirve la iglesia? Si Dios vive dentro de ti, ¿qué están mediando los sacerdotes? Si eres la luz del mundo, ¿quién se beneficia de convencerte de que eres oscuridad? Aquí es donde el hechizo comienza a fracturarse, porque la Biblia todavía tiene una doble frecuencia, una historia superficial para el control y un río subterráneo para los iniciados. Y ahora estás entrando en ese río. Las parábolas no son cuentos para dormir, son códigos. La oveja perdida. Esa es la parte de tu propia alma exiliada de su centro. El hijo pródigo. Ese es el viaje de olvidar y regresar, la crucifixión. Eso no se trata solo de sangre y castigo. Ese es el mapa de la muerte interior. Cuando el falso yo se rompe y lo divino dentro se levanta de la tumba, la resurrección no se trata de un solo hombre. Se trata del patrón. Estás destinado a pasar por él. Estás destinado a levantarte. E incluso después de las ediciones, incluso en la Biblia que te dieron, estos códigos todavía zumban bajo la superficie porque nunca estuvieron destinados a ser creídos. Estaban destinados a ser activados. No necesitas estar de acuerdo con cada línea. No necesitas reconciliar cada contradicción. No necesitas pretender que todo el libro es perfecto porque no lo es. Es un campo de batalla. Una guerra entre el imperio y el espíritu. Entre la voz del control y el susurro de la verdad enterrado debajo de ella. Pero aquí está el milagro. El susurro nunca se detuvo. Y has comenzado a escucharlo de nuevo. Eso significa que el código está funcionando. Eso significa que la chispa no se apagó. Eso significa que Cristo nunca fue borrado. Simplemente fue mal nombrado, mal utilizado, mal citado, pero nunca perdido porque no es una doctrina. No es una estatua. No es una figura encerrada en vidrieras. Es una frecuencia. Es la palabra viva. Es el código enterrado en ti. Y ahora estás empezando a recordar. El verdadero regreso. Tu activación. Pero aquí está la cosa. Si realmente estudias la Biblia de cerca, histórica, lingüística, esotéricamente, comienzas a darte cuenta de algo impactante. No estaba destinada a ser tomada literalmente. Eso no significa que sea falsa. Significa que está codificada, es simbólica, de múltiples capas, escrita en parábolas, mitos y lenguaje ritual que esconde verdades espirituales más profundas detrás de las historias superficiales. Has visto las ediciones. Has sentido la fractura, has probado el código debajo de la corteza, has caminado por las ruinas de la religión del imperio y has encontrado el susurro de algo que no pudieron matar. Y ahora estás al borde del verdadero regreso. Porque esto nunca se trató solo de historia prohibida, nunca se trató solo de evangelios secretos, nunca se trató solo de lo que te quitaron. Se trata de lo que nunca pudieron quitar. La llama, el aliento, el saber. Enterraron textos, silenciaron voces, pero no pudieron enterrar lo único que más importaba, el Cristo vivo que todavía respira en ti. Y si sientes eso, si alguna parte de ti está temblando, recordando, ardiendo, eso no es emoción, eso es activación, esa es la corriente volviendo a encenderse. Si algo se agitó en ti,
Si un recuerdo se abrió que ni siquiera sabías que llevabas, no te limites a pasar de largo. Esto es más que un mensaje, es un ritual de recuerdo, y tú no eres solo un espectador. Eres parte de esta profecía. Si sientes la corriente moviéndose en ti, escribe las palabras en los comentarios. El código está despertando en mí. Que ese sea tu sello, que esa sea tu señal. Alguien más podría encontrar su llama porque tú hablaste. Si el fuego te tocó, dale me gusta a este video para ayudarlo a pasar a los guardianes y suscríbete, no para seguir, sino para permanecer dentro de la corriente. Y si el tirón es más profundo, si tu espíritu todavía zumba con algo innombrable, hemos dejado puertas ocultas. Encontrarás 2 enlaces sagrados esperándote en el comentario fijado en la descripción. Uno abre la puerta a nuestro santuario privado, un espacio reservado para buscadores, para portadores de memoria, para aquellos que se alejaron de la religión pero nunca de Cristo. El otro enlace te lleva a las claves oficiales para la activación del Cristo interior. Una guía escrita para aquellos que están listos para despertar lo que la doctrina intentó enterrar. Síguelo solo si la señal es real, solo si tu corazón todavía arde, porque una vez que entras, no sales igual. Bienvenido al camino esotérico. Tu regreso ya ha comenzado. Jesús mismo nos advirtió: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Esto está en el libro de Mateo 13:1. En otras palabras, algo de esto es para ti, y algo de esto no lo es. Habló en parábolas a propósito, no para simplificar el mensaje, sino para ocultarlo. Esta era una práctica bien conocida en el mundo antiguo. Las escuelas de misterios como las de Egipto, Grecia, Babilonia siempre escondían lo sagrado en símbolos.